En este video voy a explicarte cómo hice para hacer más de $3.000 en menos de un mes con mis inversiones. Este video es la segunda parte o la continuación de un video que ya yo había hecho hace 3 años atrás, cuando en aquel momento yo apenas estaba empezando en el mundo de las inversiones. En ese momento claramente yo no tenía nada de experiencia y nada de conocimiento, pero en aquel momento logré tener un rendimiento de alrededor de $140 en menos de un mes. Entonces el propósito de este video es explicarte específicamente qué fue lo que hice este mes para tener estos rendimientos ahora, todos mis conocimientos y aprendizajes que he adquirido a lo largo de todo este tiempo que transcurrió entre el primer video y este video que estoy grabando ahorita, y hablar un poco acerca de las verdades de las inversiones en los mercados financieros. Probablemente este video no lo vea nadie o muy pocas personas, pero también otro propósito es que más adelante, en unos años, si yo llego a volver a hacer este video, puedo mirar hacia atrás y ver cómo pensaba en este momento, ver qué hacía en este momento y poder evaluar en aquel momento cuánto he evolucionado en comparación a este momento. Y para las personas que sí saben de inversiones, este rendimiento lo logré sin cuentas de márgenes, sin apalancamiento, sin comprar opciones, sin tener posiciones de cobertura, sin tener posiciones shorts, sin futuros y sin contratos por diferencias. Entonces empecemos con qué hice este mes. Primero empecemos con cómo está conformado mi portafolio. Y mi portafolio se conforma por alrededor casi 30% invertido en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, casi o un poco más de un 30% invertido en CDTs o certificados de depósito a plazo, y alrededor también de un 30% está invertido en un fondo de inversiones. Y por último tengo unas inversiones pequeñas entre el restante. Está invertido en la Bolsa de Valores de Caracas y en cuentas de ahorros. Este mes en particular hubo una reversa del S&P 500, que es el principal índice financiero de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, o del NYSE, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una reversa al tren bajista que había empezado desde que inició la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Entonces, este mes se revirtió y el S&P 500, creo que estaba viendo, tuvo una subida del 14% desde su punto mínimo que alcanzó en esta caída. Entonces, gran parte de mi rendimiento se deben a la valorización de mi portafolio de inversión en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en los cuales no compro ETFs del S&P 500, sino que yo compro directamente acciones de empresas. Entonces, actualmente mi estrategia se basa en comprar acciones de tecnología, específicamente de IA, todo lo que está relacionado con el sector de IA actualmente. Y también tengo una farmacéutica y tengo una parte de mi portafolio que está invertido en empresas de pequeño capital o las llamadas small caps, ya que estas empresas tienen un gran potencial de crecimiento, pero conlleva un grandísimo riesgo invertir en este tipo de acciones. Por parte del fondo de inversiones también tuvo un muy buen rendimiento, casi un 2% o creo que un poco más del 2% mensual, ya que ese portafolio básicamente también tiene mucha exposición a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, bolsas de valores del mundo y también gran exposición a bolsas de valores de mercados emergentes, mercados asiáticos, más que todo, y latinoamericanos. El CDT es básicamente, o el certificado de depósito, es algo que rinde igual todos los meses. No, eso no es renta variable, eso es renta fija. Entonces ya desde el principio del mes ya sabía cuánto me iba a rendir. Y por último, la Bolsa de Valores de Caracas fue lo que tuvo, digamos, el peor rendimiento este mes para mí. Tuvo como una caída del 4 o 5% este mes, porque está teniendo un pullback o se está regresando, ya que a inicios de año alcanzó máximos históricos.
Entonces, y niveles de los cuales realmente no era sostenible que esas acciones mantuvieran esos precios. Entonces el mercado se está ajustando, pero estos últimos meses he tenido una estrategia agresiva de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, ya que yo no pienso que ese tren se mantenga, sino que en un corto plazo volverá el tren alcista. Ahora vamos con la parte de mi experiencia de aprendizaje adquirido. En estos últimos 3 años he vivido y aprendido muchísimas cosas. Desde que recibí mi primer crédito, recibí mi primera tarjeta de crédito, que cuando hice el primer video esas cosas no las conocía o no había pasado por esa experiencia. Conocí Europa, me independicé, eh, tuve años buenos de inversión y años malos. Mi primer año de inversión fue buenísimo. Digamos que tuve un rendimiento de alrededor del 40% anual de mi portafolio. Pero luego en 2020, eso fue en 2023, luego 2024 fue un año bastante malo, mis rendimientos fueron muy bajos, fueron como el 9% anual. Y obviamente en ese momento hay muchas cosas que tú no has vivido y que no estás preparado o que no has aprendido. Y eso en aquel momento me frustraba muchísimo, me frustraba mucho que no me fuera tan bien, quizás de pronto pensar que yo no era capaz de hacer que me fuera mejor. Obviamente durante muchos periodos estuve con rendimientos negativos y ahí es cuando tú mides realmente las ganas que tienes por seguir en esto, porque llegó un momento que llegué a estar 40% negativo en mi portafolio. Gracias a Dios después de eso mi portafolio se recuperó, me dejó mucho aprendizaje y hoy por hoy no tengo rendimientos negativos. Sí, todos mis rendimientos anuales y desde el primer día que he invertido hasta ahorita siempre han sido, pues, o sea, hasta ahorita son positivos. En cuanto a conocimientos, aprendí acerca de nuevos instrumentos que antes no manejaba. Debido al broker que yo utilizo, yo no tengo la facilidad de o apalancarme o quizás de ir short en una posición, pero descubrí que existen ETFs que sí se dedican a eso, a hacer un apalancamiento por 3 del SP500 o quizás un short por 2 con apalancamiento por 2 de Nvidia. Entonces, que eso me pareció una herramienta poderosísima, ya que gracias a eso ahora puedo tener posiciones de cobertura o puedo ir shorts en un instrumento que antes no podía. También algo que cambió mucho es también el manejo de mi flujo de efectivo desde que tengo una tarjeta de crédito y desde que ya preveo muy bien mis gastos anuales. Entonces, básicamente, mi cuenta de ahorro en la que recibo mis ingresos la utilizo como una cuenta corriente y ahí literal dejo lo mínimo posible para yo vivir ese mes. Ya luego el resto del dinero o lo saco a una cuenta que sí me genera rendimiento o directamente lo invierto en la bolsa o en el portafolio que lo vaya a invertir. Pero básicamente dejo la mínima cantidad posible en mi cuenta de ahorro, eh, que la utilizo como si fuera mi cuenta corriente, e incluso eh, la dejo con menos cantidad de dinero que lo necesario para vivir, porque esa diferencia la termino pagando con la tarjeta de crédito. Y a nivel financiero tiene mucho más sentido y es mucho más beneficioso tú trabajar con dinero que no es tuyo a utilizar tu propio dinero, porque tu propio dinero tú lo utilizas para recibir ganancias, para recibir rendimiento sobre él. Ahora te voy a hablar acerca de las verdades de las inversiones en los mercados financieros. Y ojo, esto está hablando una persona del común y corriente, o sea, es una persona que ni se dedica a la inversión, porque eso es un pasatiempo. Realmente me toma muy poco tiempo al mes en gestionar mis inversiones. Yo no soy un inversionista profesional, yo simplemente soy una persona que agarró su dinero y lo invirtió y aprendió con la experiencia. Entonces,
no vengo a venderte un curso o un taller, no vengo a venderte nada, yo no tengo intereses detrás de esta información que estoy dando. Entonces, para que tengas ese contexto con lo que voy a decir a continuación, y es, cualquier persona que te ofrezca o que te diga que vas a tener muy altos rendimientos en tu inversión, eso es falso, porque la inversión en los mercados de valores, un muy buen rendimiento es del 10%. Si llegas a un 12% eres muy, muy, muy bueno. Yo particularmente logro rendimiento, o mi rendimiento promedio anual ha sido un poquito superior al 15%. Eso es exageradamente bueno. Claro, uno como no es profesional ni está, y como está administrando el propio dinero de uno puede tener mejores rendimientos que los de un fondo de inversión porque ellos tienen que seguir parámetros y regulaciones mucho más estrictas. En cambio, yo, si yo quiero y me da la gana, invierto en cualquier acción que vea en el mercado, lo puedo hacer sin ninguna restricción. Entonces, por eso los inversionistas individuales así pequeños como yo pueden tener rendimientos mucho más altos que quizás un fondo de inversión, que un índice bursátil, porque digamos que podemos asumir más riesgo. Pero cualquier persona que se te acerque ofreciéndote, te vas a ganar 100, 200, 300, 500 dólares, eso no ocurre. Para tú lograr eso necesitas mucho capital invertido, porque lo normal es que rinda entre 1 a 2% mensual tu capital. Entonces, si tienes $1000 invertidos o 4 millones de pesos, lo normal es que te rinda, si tienes 1000, que te rinda $10 o $20 en un mes. Si alguien te está ofreciendo rendimientos de 500 o 1000, eso es mentira, eso no ocurre en la realidad. Otra verdad que te quiero decir es que, como lo mencioné anteriormente, cualquier persona que te hable de inversión en las redes o en persona, esa persona tiene un interés detrás de eso. Entonces, siempre evalúa bien de por qué te están dando esa información. O sea, porque puede ser o para que le des dinero, no sé por qué razón, para inversiones, no sé, o para venderte un curso. O la gente que de verdad está ganando dinero con inversiones no está en las redes sociales vendiendo cursos. Y lo otro es que si quieres entrar a este mundo y necesitas que alguien te explique y por eso de pronto es por internet, tratas de buscar personas, referencias que sí se sepan, asegúrate que esa persona sí viva de eso, porque no puede ser posible que te esté dando una asesoría, una clase, un taller, un curso, una persona que no vive de las inversiones, o sea, que literal sus rendimientos no le dé para cubrir su estilo de vida, porque normalmente la mayoría de esas personas lo que viven es de vender cursos o venderte algo, venderte un servicio, un producto. Entonces, asegúrate de que si esa persona que te está dando una clase, un taller o una información, realmente sí viva de eso, porque hay muchísimos en las redes sociales que generan $100 al mes y ya te quieren vender que ah, cómo generar $1000 o quizás lograron $1000 en un mes y ya creen que eso va a ser así constantemente. Y esa es la última verdad. Y es que lo que logré este mes difícilmente lo repita otro mes. Puede que este nuevo mes que empieza mi rendimiento vaya en negativo, puede que este mes esté $1000 abajo. Entonces, este mundo de las inversiones es muy volátil y no hay garantía de absolutamente nada. Entonces, un mes te puede ir muy bien, pero eso no es lo constante. Lo más constante o lo más común es que tenga rendimientos pequeños mes a mes. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.